Buenos días, mi nombre es Alejandra González y voy a exponer sobre un arquitecto del siglo XX que se llama Alvar Aalto. Bueno, primero voy a empezar con dos frases de él. La primera dice: hacer más humana la arquitectura significa hacer mejor arquitectura y conseguir un funcionalismo mucho más amplio que el puramente técnico. La siguiente es: todo lo que es superfluo se vuelve feo con el tiempo. Superfluo quiere decir que no cumple ni desempeña una función. Bueno, Alvar Aalto. Alvar Aalto es un nombre de pila, es Hugo Alvar Henrik Aalto. Él nació en Kurton, Finlandia, un 3 de febrero de 1898 y falleció en Helsinki el 11 de mayo de 1976. Él fue un arquitecto, fue diseñador finlandés y es uno de los hombres más destacados del siglo XX. Él logró dotar el racionalismo puro, tanto en sus edificios como en sus muebles, de un encanto y una calidez que era poco común en aquella época. Bueno, hablando un poco de la vida de él era hijo de un topógrafo y de una funcionaria de correos. Él hablaba sueco y él nació en un país en el que había pasado de ser sueco a ser ruso a principios del siglo XIX. Cuando inició sus estudios de arquitectura en Helsinki, en Finlandia, él era todavía, este era todavía territorio del Imperio zarista, aunque la revolución bolchevique pues cambió eso. En 1921, con 23 años, Alvar sale de arquitecto de la Universidad Politécnica de Helsinki, donde todavía imperaba el nacionalismo romántico. Después de esto, él se casó y ya para 1924 viaja con su mujer a Italia. Este fue un viaje importante en la vida de Alvar porque en este viaje, la influencia de la cultura italiana se convirtió en uno de los elementos clave en su trabajo como arquitecto. Ya con 30 años, él montó con su mujer un despacho de arquitectura. Bueno, y en pocas palabras, él era un hombre sencillo a quien le gustaba la tradición, un arquitecto apasionado por la antigüedad clásica y el renacimiento italiano, aunque esa inclinación no le llevó a conjugar con estilos históricos. Él creía en la justicia social, en la razón, y juzgaba que su función como arquitecto no era la construcción de obras que exaltasen su propia figura, sino en una forma de practicar en el cambio social, siempre con el objetivo de dignificar la vida de los ciudadanos. También tenía inclinaciones humanistas que le llevaron a pensar que la riqueza debía ser distribuida como si postulara una sociedad sin clases. Por eso él otorgaba como una gran importancia a las viviendas, pero también a las industrias y a las fábricas, porque en las fábricas era donde la gente transcurría gran parte como de su vida común, ¿no? Bueno, él formó parte del movimiento moderno y participó en los CIAM, que es el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Em, y él ha sido el único arquitecto en la segunda generación del movimiento moderno reconocido como maestro. Eso es un logro bastante grande. Y equiparándose así a los grandes maestros del periodo heroico del movimiento moderno de Le Corbusier, Mies van der Rohe y Gropius. Bueno, en su honor se concede cada 5 años el premio Medalla Alvar Aalto. Este arquitecto funcionalista orgánico él rechazaba el ascendente de Le Corbusier o de Lloyd en su obra y en cambio él consideraba que las mayores influencias en su arquitectura venían de sus padres y de su infancia, además que de los lugares en donde él creció y en donde se hizo adulto. Él quería como capturar esa estética en una armonía con la vida arraigada de la sociedad finesa y repartía la luz y anudaba las necesidades humanas para crear una arquitectura multisensorial donde los materiales ayudaran como a dar esa satisfacción al habitante, a la persona que estuviese ahí, que era pues, el ser humano. En un minucioso espacio en cuya definición fueron decisivos los materiales y la luz.
Su noción de arquitectura consideraba la construcción como un servicio público y dicen que él nunca se dejó como arrastrar por el dinero. Sin ceder a la uniformidad en la que habían caído otros arquitectos, construyendo interiores que eran todos iguales, donde podían ignorarse las instrucciones para las personas del uso de la vida y donde no podían arrancarse las fachadas. Alto quería que sus viviendas compartieran la naturaleza, el sol, el aire, y para ello él diseñaba terrazas y jardines exteriores que articulaban y hacían más grata la vida. Alto combinaba el exterior y el interior, mezclaba lo moderno y lo viejo, utilizaba la madera, el cobre y la piedra, y utilizaba líneas ondulantes en su arquitectura que le recordaban a los lagos fineses, que son muy numerosos en su país. Pues no en vano él creía que las formas de la naturaleza eran una de sus principales fuentes de inspiración. Además del edificio, del diseño de los muebles, las lámparas, las manijas, Alto incorpora la percepción del espacio, los sonidos y la luz, incluso las sensaciones producidas por una mano que palpa los materiales, que los toca, que los siente, y en un todo armónico que quiere preservar la individualidad. Bueno, en el año 1948, Alvar Aalto se encontraba en Finlandia cuando en ese momento se organizó el concurso para reubicar la Universidad Politécnica de Helsinki a las afueras de la ciudad de Espoo. Em, este proyecto fue presentado por Aalto y por su esposa, pero ella falleció durante el transcurso del concurso. En 1949, Alto fue nombrado ganador y se le encargó proyectar el edificio principal. Su construcción sufrió un retraso debido a los Juegos Olímpicos de Helsinki y eso pues obligó a dar prioridad al diseño del pabellón de deportes que se localizaba en el mismo campus. Ya después de esto y después de un periodo largo, por fin se terminó el proyecto del edificio principal para la universidad en 1955. El 1 de enero de 2010, la Escuela de Economía de Helsinki y la Universidad Tecnológica de Helsinki y la Universidad de Arte y Diseño se fusionaron las tres para llamarse Universidad Aalto, en homenaje a la vida y a la obra del arquitecto y a la importancia de su trabajo tanto a nivel nacional como internacional. Ya hablando de la universidad, los edificios que Alvar Aalto desarrolló para la universidad, la Politécnica de Helsinki, son 6, fueron el pabellón de deportes, el edificio principal, la residencia de estudiantes, el edificio de servicios, la biblioteca y la zona de estacionamientos. Los edificios del proyecto cuentan con Los edificios del proyecto cuentan con distintos conceptos o ideas generatrices. Una de ellas es en el caso del edificio principal, que es el del auditorio. Alto nos plantea básicamente una forma única cóncava con las gradas escalonadas en forma semicircular, que las podemos ver acá. En esta parte la cubierta sigue formalmente el ritmo del interior, así como un elemento como la escalera que será sustituida en el exterior por hileras de ventanas en esta parte. Y este elemento compone el edificio ya que su parte baja lo articula uniendo las dependencias que se encuentran en los volúmenes rectangulares. En el caso del edificio deportivo, podemos apreciar que la idea principal fue unir volúmenes desde los extremos, creando un escalonamiento en diagonal sobre el conjunto. Y en cuanto a la residencia de estudiantes, podemos decir que dividió los dormitorios, en 3 grupos de casas y cada uno está compuesto por 3 bloques. Con esto pretendía lograr una conexión de las habitaciones con todas las vistas direccionadas. Este edificio fue diseñado por Alvar Aalto en 1949. El ayuntamiento es un estudio en oposición. Los elementos del clasismo y lo monumental se mezclan con la modernidad y la intimidad para formar un nuevo punto central cohesivo para la comunidad. Estos y otros aspectos del diseño inicialmente demostraron ser divisivos y el ayuntamiento no ha estado exento de controversia desde los inicios de su construcción.
La comunidad organizó un concurso de arquitectura para encontrar un diseño para el ayuntamiento y completar así el nuevo municipio, que era para ese entonces el hogar de alrededor de 3.000 personas. La propuesta ganadora fue la de Álvar Alto y este sigue el modelo tradicional europeo corte y torre de un centro cívico. El complejo consta de dos espacios, edificios de ladrillo con marcos de madera y el bloque rectangular de la biblioteca y el edificio gubernamental en forma de U. Bueno, estos dos edificios actúan como un muro de contención que permitió llenar el patio central con tierra excavada en la ladera del sitio, por lo tanto el patio se eleva de un piso sobre el paisaje circundante. Dentro del patio, las fachadas de la biblioteca circundante y los espacios de oficinas tienen una altura de una planta y sin embargo los observadores externos en su lugar ven una imponente fachada de dos pisos, muchos de los cuales son ladrillos monolíticos y no ornamentales. Las dos escaleras que conducen al patio desde el nivel del suelo son igualmente divergentes en estilo y la escalera oriental es formal y rectilínea, con granito impecable tallado. La escalera también, la occidental, tiene una huella más rectangular e irregular y, eh, y no está hecha de piedra o ladrillo, sino que está hecha de césped y tierra en terraza sostenido por tablas de madera. Esta es la Casa de la Cultura. Esta fue compuesta por un bloque de oficina rectilíneo con terminaciones en cobre, un auditorio curvo de ladrillo y una larga marquesina vinculando a ambos. La Casa de la Cultura representa un momento culmine en la obra arquitectónica de Álvar Alto, desarrollada en ladrillo rojo durante la década de 1950. El sector izquierdo de la plaza se encuentra el edificio ondulado de ladrillos que forma el auditorio. La construcción de una morfología irregular a través de los ladrillos requirió una amplia experimentación. Una unidad en particular tenía que ser capaz de formar paredes cóncavas y convexas con radios variables. El ingreso de los visitantes a la ala del auditorio se realiza a través de un vasto y amplio vestíbulo que sigue la morfología de la curva de los asientos. Tres tramos de escaleras suben y bajan del vestíbulo con sus barandas de bronce brillando bajo el efecto de las fuentes lumínicas curvas localizadas en la parte superior. Aunque está pensado que el objetivo principal de ser una entrada dramática al auditorio, el vestíbulo no está únicamente relegado a este propósito, sino que de hecho la presencia de un kiosco de música le permite, además de esto, servir adicionalmente como un salón social autónomo. Las baldosas rojas del piso emulan las de una plaza exterior, fortaleciendo y reforzando aún más la sensación de que el vestíbulo es un destino potencial en sí mismo, tanto como un auditorio al que sirve. Aquí podemos ver el auditorio y la entrada de la que les hablaba. Bueno, este auditorio fue diseñado como un espacio amplio y asimétrico, mucho más extenso que profundo, materializada a través de hormigón, madera y baldosas. La sala se pensó para darle una gran importancia al control de la acústica y los materiales se ensamblaban en paneles especializados que reflejaban o absorbían el sonido en función de las necesidades particulares de cada sector de la sala.